Este podcast es patrocinado por Ron La Gloria y Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario. Te invito a un roncito. ¿Blanco? Blanco. Venga. Pues empecemos. ¿Cómo llegaste al mundo de la música? Pues yo me vino desde mi casa. Mi papá era músico, entonces, pues digamos, yo crecí rodeado de discos, instrumentos. Él era guitarrista también. También. No te presenté así. Sebastián Domínguez, guitarrista de jazz. Eso te hace muy especial. Entonces mi papá era guitarrista, gracias, salud. Había guitarra en casa, había un piano de mi bisabuelo y otros instrumentos, ¿no? Y siempre estaba el tocadiscos, muchos CDs, muchos cassettes, ¿no? Me tocó esa época. ¿Algún disco que te acuerdes? No te excel. Uy, de todo. De las primeras cosas, como muchos, ¿no? Supongo, fue los Beatles y los Rolling Stones. Pero recuerdo mucho que cuando yo tenía como 12 años, hurgando en los acetatos de mi papá, me encontré un disco de Jimi Hendrix que me llamó mucho la atención por la portada. Una portada que es como muy exótica, ¿no? Así, que había dos versiones de portada de ese disco. Era Axis Bold as Love. Y una de las portadas era como un dibujo como hindú, muy curioso, ¿no? Y de entrada eso llamó mi atención. Y me acuerdo que lo puse y ahí, digamos que algo sucedió. A mí me pasó algo muy similar con un cassette, pero de Polo Polo. Y se acabó mi infancia. A los 7 años se acabó mi infancia. Pero bueno. Yo tuve la suerte de que me llegara Axis Bold. Podría haber sido guitarrista de jazz, pero no. Entonces aquí me tienen con un podcast. Y ahí empecé. ¿Cuántos años tendrías? Bueno, desde chiquito siempre hubo contacto con la música. Cuando te abriste bien los ojos. Pero ya, digamos, a los 11, 12, yo dije, esto sí es otra cosa. ¿Cuándo agarraste tu primer? Y agarré la guitarra a los 12 años. ¿Eléctrica? ¿Acústica? En ese momento era acústica, no era la guitarra acústica que tenía, no tenía guitarra eléctrica. Pero y ahí empecé, ¿no? Me empecé a aprender los acordes, 2, 3 cosas, ¿no? Lo de siempre. Claro. Y ya como a los 2 años, sin saber tocar mucho, porque la guitarra yo creo que de los instrumentos es de los menos amistosos para empezar. Justo, sí, ¿te acuerdas no sé si fue, pero la primera canción que pudiste cambiar de acordes? Sí, era Gloria, que yo después descubrí que no era de los Doors, porque yo conocí la versión de los Doors. Y eran 3 acordes. Sí, es la misma. Yo aprendí a tocar guitarra con esa. Es buena. Acto seguido, ampollas en los dedos. No, 6 horas tocando. Pero una vez que lo logras, ya como que te enganches y dices, ok, ya. Por eso te pregunto, porque que lo dominas, ¿no? Como que se conectan las neuronas y entonces ahí empiezas a tocar guitarra. Como que sientes que dominas el instrumento, ¿no? Y más bien te enganchas y de ahí más bien ya empecé a aprenderme más acordes y tal. Pero ahí fue cuando amigos de la escuela, ¿no? Que eran un poco más grandes, de repente les dio por escuchar blues, ¿no? Les dio por empezar a escuchar blues. Y ahí yo conocí a Muddy Waters, a John Lee Hooker. Ahí conocí el blues realmente por amigos. De hecho, ellos en su momento yo estaba más chiquito, ¿no? Pero ellos finalmente se convirtieron en mis colegas músicos de hoy en día, ¿no? Federico Fius, Leonardo Cortés, Enrique Hughes, ¿no? Que eran como conocidos de la escuela. Exacto. Que justamente ellos andaban en la onda del blues, ¿no? Y que qué bueno que lo hacen. Y ahí conocí el blues y yo creo que eso transformó mi vida, el blues. Me dio un giro a la cabeza el blues. Y yo escuchaba guitarristas de blues, entonces era como ya, eso, por ahí va, ¿no? Ahorita que decías John Lee Hooker, boom, boom, boom. Eso me acuerdo de mi infancia, cuando me salió ese, Y te enfoca en la música, así como se pueden lograr cosas chidas con la guitarra. Muchísimo. Del blues al jazz. Sucedió similar. Fíjate que ahí fue mi cuñado. Un día me regaló de cumpleaños un disco de Django y Grappelli. Okay. Como una recopilación de Django Reinhardt. Sí, Grappelli. Pero está complicadísimo. No. ¿Tocabas a ese nivel? No, para nada. No, yo tenía en ese entonces ya tenía como 15. Yo tocaba blues y de hecho aprendí armónica, ¿no? Armónica de blues. Y yo estaba clavado en el blues, así rock blues, y estaban Led Zeppelin, Jimi Hendrix, ¿no? Como blues, así. Después sí me fui como clavando más en el blues. Y de repente oí ese disco de Django y dije, órale, esto sí ya es otra cosa. Esto ya es como, no por decir otro nivel, porque el blues yo lo considero máximo. Sí, infinito, ¿no? O sea, el blues es como lo nutre todo. A ver, hablemos de blues porque aquí siempre tenemos la mala costumbre de hablar solo de jazz.
O sea, porque tienes, por un lado, a Muddy Waters, a John Lee Hooker, y por el otro tienes a Stevie Ray Vaughan, en donde pues, sigue siendo blues. Claro. Pero endemoniado. Pero Stevie Ray Vaughan ya estaba... sí. Digo, son palabras muy mayores. Ahorita que Para cualquier estudiante es como un héroe. O sea, Stevie Ray Vaughan era como... No solo tocaba increíble, aparte se pasaba la guitarra para atrás, tocaba con los... O sea, cosas que... Según yo lo vi levitar una vez. Según yo una vez le voy en el escenario. A mí me consta que me fui que... No, entonces estás tocando blues, está increíble, y escuchas a Django, y Escuché a Django primero, sí. quiero tocar eso. Pues me llamó la atención, ¿no? El sonido tan particular de la guitarra, ¿no? Y también Grappelli, ¿no? O sea, como que el hot club, ¿no? Con violín era... Pero ya era una sonoridad como que me llamó mucho la atención. Que ya no era blues, ya era como algo más, ¿no? Porque, o sea, tengo que decirte que qué huevos los tuyos. O sea, decir Django Reinhardt, yo puedo, o sea, me voy a ir en esa línea, es como, no sé, es Y muy fíjate complicado. que uno empieza ahí, porque entonces yo dije, Django, ¿no? Y empecé a conocer más, y de repente llegó Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, ya como que conocía al menos esos 4, ¿no? Ok. Y dije, pues entonces sí me quiero meter ya quiero como dar una evolución de lo que tocaba de blues y quiero empezar a estudiar jazz, ¿no? Y llegué con uno de mis primeros maestros. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí ya tenía como 15, 16. Y llegué y bueno, pero pues ¿qué estás buscando? Le digo, yo quiero bebop, Django Reinhardt y John Coltrane. Y me dijo como, sí, pero, o sea, pues son cosas muy diferentes. Y aparte como que no puedes arrancar. Exacto, es lo que te digo. O sea, ¿qué te pasa? Exacto. A lo mejor hubieras empezado por... Luego, pues sí, yo quiero estudiar estos 3 géneros, ¿no? Quiero todo. Ajá. Ahora quiero Y ahí todo. fue cuando de repente caí en cuenta, no, esto es un todo, ¿no? Es el jazz, ¿no? Y ahí pues hay que empezar a estudiarle armonía, hay que empezar desde las bases del lenguaje de jazz, ¿no? Y yo creo que en el fondo haber pasado tanto tiempo por el blues como que yo aparte digo, yo me doy cuenta a la hora de componer, siempre está ahí presente el blues. Siempre hay algo de blues en mis solos, en mi forma de tocar, ¿no? El blues y el jazz tienen como un paralelismo cronológico, a lo mejor más o menos, o sea, en donde ciertos lugares, en ciertos momentos hubo lo mismo, pero se escuchan pues realmente diferente. Claro. La técnica. Saber algo de técnica de blues te lleva a técnica de jazz. Técnicamente en guitarra sí, o sea, al final sí ha habido quienes lo han juntado completamente, ¿no? Tipo John Scofield, por ejemplo, ¿no? Que de repente lo ves tirando unos solos tan blueseros, ¿no? O Jonathan Kreisberg ya hablando mucho más para acá, ¿no? Cuando tiran blues, ¿no? Sí. Pero cuando hay que tirar jazz sin ese sonido como muy bluesero de guitarra, ¿no? Así de levantar la cuerda y el vibrato, y como cosas muy del lenguaje de blues de guitarra, ¿no? Cuando no hay cuando hay que tocar blues, hay que saber tocar blues, ¿no? Yo creo que o sea, están totalmente de la mano, ¿no? Pero sí también hay que aprender a tocar guitarra de jazz, cuando no hace falta tirar esos elementos blues, pues hay que saber controlarse o no usarlos, ¿no? Por lo tanto, sí implica toda una técnica, ¿no? Sí, por eso te decía al principio, está el aventarse tan arriba y decir, sí quiero guitarra de jazz. O sea, no sé, a lo mejor en la batería puede ser como ritmos interesantes que vas descubriendo y de repente el swing se te empieza a materializar enfrente y se vuelve un camino más orgánico por la guitarra, y así pues es... No, espérense, quiero esto, pero también quiero dar un salto porque considero bastante complicado tocar la guitarra. No, es muy complicado. La guitarra en sí, yo creo que es un instrumento complicado. Sí, de acuerdo, pero pues, bueno, cambiando, ¿qué opinas de Prince como guitarrista? Fíjate que me tardé en conocer a Prince, pero yo creo que o sea, como muchos, ha sido un guitarrista que marcó la historia. A mí me encanta cómo... Gracias a ellos, o sea, a guitarristas como Prince, ¿no? Se puede hablar como de casas y escuelas de guitarra, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que a lo mejor muy pocos lo considerarán el mejor guitarrista de la historia, si no es que nadie, no lo sé, pero creo que son pocos que en un top 5 no lo consideran. Sí. No, a mí también cuando lo conocí. Y es que ya también hacer como que un top 5 de guitarristas cada vez está más difícil, porque hoy en día también ya cada vez siguen sumando los desgraciados. Impresionante, sí. Hoy por hoy, algún guitarrista que nos recomienda seguir. Así como, bueno, más tirado como hacia el jazz actual. Y fíjate que no, les voy a hacer una recomendación de un guitarrista que no es específicamente de jazz, Lo que te nazca. pero que yo creo que hoy en día, ¿no? Hablando de que tenemos la suerte de que está produciendo
está como en su clímax, ¿no? Yamandu Costa, un guitarrista brasileño. Yamandu Costa a mí me alucinó cuando lo vi, porque es un guitarrista brasileño, ¿no? Tiene todo el bagaje de la música popular brasileña, es un guitarrista muy rítmico, pero toca música, es como un guitarrista de música popular a lo grande, ¿no? Toca ritmos latinos, toca música brasileña, toca armonías de jazz, toca música clásica con orquesta, o sea, es como un guitarrista completo. Se le pega la... Y es un demonio en el instrumento. Lo ves tocar y realmente sí es de otro mundo. Yamandu Costa, le recomendaría mucho seguirlo. Y para alguien que diga, quiero entrarle al jazz de guitarra, un disco... Bueno, pues a mí me tocó Django Reinhardt, que la verdad es que es una... Esperaba que no lo dijeras, Sí, porque muchos van a decir, no, espérate. Pero cualquier cosa de Wes Montgomery. Wes Montgomery es como la escuela tradicional de la guitarra de jazz. O Grant Green también. Me gusta, entonces ahí tienes como la entrada by the book, por la derecha, Exacto. o aviéntate a Django y si no has oído algo similar, Y hay que entender que Django es eso. claro, Otro mundo. Otra bueno, forma de tocar guitarra. él hace lo que él quiere. Claro. Qué chido. Bueno, pues, Sebastián, gracias por estar acá. Al contrario. Salud. Gracias por tu tiempo, tus historias. Al contrario. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Jazz en las Rocas. Y gracias a nuestros patrocinadores, Ron La Gloria, Casa del Agua. Salud. Chidísimo. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Ron La Gloria y Casa del Agua.